Pues entiendo que el gobierno, que es quien tiene que solucionar el problema. Y además están todo el día en la tele diciendo lo mismo, pero al final no está ninguna solución y todos los partidos políticos hacen lo mismo. Yo creo que es un tema que viene marcado sobre todo por la subida del gas, es muy difícil. Yo creo que es un tema muy complicado, ¿eh? ¿Los mercados exteriores? Yo creo que sí. La política energética de este país. Bueno, yo es que por suerte no tengo mucho que ver con el tema. Es algo que veo que está preocupando mucho por el tema de eso, de que está subiendo mucho. Mis padres de momento, que son los que lo pagan en mi casa, no se preocupan mucho. O sea, no les veo muy alarmados. Pero sí veo, por ejemplo, en Twitter que la gente se está empezando a preocupar. Lo que no es solución es intervenir en el mercado. Se pueden cambiar reglas del juego ahora porque eso tiene un coste para la inversión extranjera brutal. Pues habría que tratar de reducir la dependencia de las energías fósiles, reducir la dependencia del gas, que es el que marca el precio del pool, etcétera, etcétera. Pero el mercado intervenir no se puede intervenir. Yo lo que creo es que hay poca pedagogía, que es un tema complejo, que están creando mucha alarma social, pero al final se explica mal. Y lo que hay que hacer es mucha pedagogía y explicarnos a todos qué significa y cómo nos repercute, porque al final cuando te pones a ver los datos, en la última modificación legislativa apenas tenía un impacto económico en las facturas. Hola, ¿qué tal estás? Abrimos la mesa de este podcast, de este Gente con Clase, a una de esas cuestiones que están en boca de todas y todos. Durante el mes de agosto, el precio de la luz pulverizó todos los registros. Y el pool eléctrico, y ya sé que probablemente muchos de vosotros no sabéis, en fin. Bueno, el mercado mayorista de energía en el que se compra y se vende la electricidad diariamente, eso es el pool, pues pulverizó todos los récords vistos hasta ahora. Solo del 9 al 13 de agosto marcó una cifra máxima tras otra. Pero es que esta escalada continuó todo el mes y solo ahora, bien entrado septiembre, está experimentando, día tras día, algún día mejor dicho, unas bajadas que además los expertos creen episódicas porque el contexto es, sí, lo siento, de subidas a medio plazo. El caso es que mientras esto ocurre, el porcentaje de población española en riesgo de pobreza o exclusión social subió 1,1 puntos en 2020 y se situó en el 26,4%, que resulta ser el dato más elevado desde 2017, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, con información de ingresos de 2019. De este modo, así con este panorama, entre pool energético, mix energético, la OMIE, modelos marginalistas y otros palabras, hemos convertido nuestra factura de la luz, que ya era un jeroglífico o una tablilla escrita en sánscrito, en la nueva prima de riesgo del verano de 2021. Y acojona un poco, la verdad que sí. Hoy queremos apartar las ramas para ver el bosque. Comenzamos. Gente con Clase, el podcast de Comisiones Obreras. Saludos de José Julio Alonso, en nombre de todo el equipo confederal de comunicación. He de confesar que encima de la mesa de hoy tengo mi factura de la luz, aquí a mi lado. Quiero aprovechar para ganar fluidez en la lectura. A ver si me entero mejor. En ella puedo leer que casi el 40%, un 39,74% de lo que pago, sirve para abonar la energía propiamente dicha. El 24,75% a peajes y distribución. El 20,39% a cargos, sin especificar más cargos. Y un 13,38% a impuestos. Hay un 1,73% muy marginal que dice al alquiler del contador, que está alquilado por lo visto. Total, 43 pavos. Que comparado con el mismo mes de 2020 me ha salido pues casi 5 euros, 5 euros y pico más caro. Y por cierto, yo estoy en el Mercado Libre, que no se me olvide, que no sé si es mejor o peor. Con la factura en la mano, Jordi Castilla, portavoz de Facua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Pues quería hacerte una primera pregunta, muy rápida, por favor. Casi responde telegráficamente, si eres tan amable. Si alguien como yo mismo está en el Mercado Libre, ¿qué quiere decir? ¿Qué es estar en el Mercado Libre? Rápidamente, venga. Que las condiciones de precio las habéis pactado entre las dos partes, entre la eléctrica y tú. Ahora, sí, pues yo no si pacta. Yo esta subida no las he pactado, ¿eh? Me has dicho telegráfico, Vale. Luego me explicas ese pacto en qué consiste, porque yo te juro...
ningún consumidor la ha pactado. Vale, Tú has aceptado una oferta y ya está. Vale. ¿Por qué hay dos mercados distintos? Porque está este libre, ¿vale? Ujú. Y otro que es el regulado. Es así, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Por qué hay dos mercados? Bueno, eso fue una parte de la liberalización del mercado, Ujú. especialmente en comercialización, que es una de las partes del sistema eléctrico, y se planteó, bueno, pues la posibilidad de que las operadoras ofertaran distintos productos energéticos según según su entender que le iban a sacar beneficio económico para obviamente incidir en el mercado. Claro, esa era una opción que, como todo lo que supone una liberalización, tiene una premisa de que sube la competencia, de que todo es mucho más transparente, de que van a bajar los precios, pero claro, como también suele pasar, ha ocurrido exactamente lo contrario. Ocurrió, acuérdate, cuando liberalizaron el mercado, que pasó una cosa casi inédita, que tuvieron que prohibir a las Correcto. personas que iban comercializando por las casas que fueran por las casas de lo que estaban haciendo, ¿no? Y bueno, lo que se permite, o sea, se le permitió eso a las compañías, está ahí, hay un mercado que ellos hacen o ofrecen los productos energéticos que se entienden, y luego hay un producto energético que viene regulado, que viene fijado cómo se compone, cómo se hace, el precio en sí del producto y elementos propios también de lo que sería la relación de la empresa con el consumidor, y a eso le llaman pues mercado regulado. Vale. Ahora, rápidamente, seguimos muy rápido, ¿eh? O vamos a intentarlo. ¿Qué son los peajes y la distribución? Los peajes, a ver, nosotros por hacerlo así un poco rápido, Sí, por favor. Nosotros en la factura de la luz no estamos pagando solamente la energía, estamos pagando muchos más elementos, tantos como que en nuestra factura de la luz estamos pagando entre todo lo que es el mantenimiento del sistema. Entonces, lo que son peajes y cargos, normalmente los peajes están referidos a elementos propios normalmente de transporte, pues pagar a la red eléctrica, pagar a la distribuidora, pagar normalmente elementos que están relacionados con el transporte en sí de la energía de un sitio a otro. Es decir, cargos, el pago de la electricidad del río a cargar mi móvil, ¿no? Es decir, el viaje que hace la energía desde que se crea hasta que llega a mi casa. Básicamente. Básicamente, vale. Muy básicamente. Y luego en cargos vendrían otros elementos que también son costes del sistema, que lo pagamos nosotros en factura. Pues ahí, por ejemplo, hay un suplemento para que la energía cueste lo mismo en la península que en las islas, que obviamente genera energía y hacerla llegar es más cara. Pagar a la CNMC, pagar a red eléctrica, vale. Pagar los déficits tarifarios cuando los ha habido. Eso normalmente no, eso va a cargo. Te lo estoy sintetizando perfecto. mucho para que se pueda entender. Sí, perfecto. Más o menos queda entendido. Bueno, pues esta mesa de hoy la completan Carlos Martín Urriza, director del Gabinete Económico de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? A ti te toca otra cuestión, casi para que te tires un triple desde la esquina y cuando está sonando la bocina en el partido de baloncesto, ¿vale? A ver. Por cada euro que sube el megavatio hora en el mercado mayorista o pool, que hemos dicho que el pool es el mercado mayorista. Llámalo piscina, yo creo. Vale. Pues que sería donde se vierte toda la energía. Perfecto. Y la traducción sería la piscina esa. No, a la piscina te tienes que tirar tú, o tirar un triple o a la piscina, pero... La eléctrica, además. ¿Cuánto sube la factura? Por cada euro la factura esta que he leído, la mía... Pues nuevamente depende de lo que habéis comentado con el compañero de Facua, con Jordi. Depende si estás en tarifa regulada o depende si estás en mercado libre, entre comillas, porque en realidad el mercado libre acaba siendo un mercado donde tú aceptas un precio que te pone la comercializadora. Y en los trabajos que se han hecho de análisis, la propia Comisión Nacional de los Mercados en Competencia, lo que se demuestra es que las tarifas medias pagadas en mercado libre están por encima de la tarifa regulada. Es decir, consumidor. Que soy gilipollas. Excepto en las puntas muy altas
de crecimiento como la que estamos ahora. Tú en realidad has venido pagando ya la energía muy cara y por eso no has notado mucho cambio en tu factura. En cambio, las personas que están en tarifas reguladas están en un mercado muy conectado al del pool. Prácticamente hay una transmisión de la subida porque es un mercado diario y por horas. Para que nos hagamos el cargo, Carlos, tú que sabes de estas cosas, esto de la factura eléctrica es como una hipoteca, realmente. Si la firmas variable, puedes estrellarte o no. Si la firmas fija, pues sabes que va a ser más caro, pero nunca te va a sorprender. Un poco eso, ¿no? Efectivamente hay similitudes en algunas de estas cosas, ¿no? Otras no, porque esto lo pagas toda la vida y la hipoteca supuestamente en algún momento se termina. Esto de la energía eléctrica es un consumo necesario para la vida y para las empresas, por eso es tan relevante, ¿no? Hemos entrado de manera suave, soft. ¿No me has dicho quiero decir, el euro que sube el mayorista? Sí, pues igual se me ha perdido. Subráyalo. Que prácticamente hay una transmisión directa, precisamente porque tenemos un mercado en tarifa regulada, donde hay que decir que hay 10 millones de consumidores, 17 millones están en la tarifa de mercado libre, entre comillas, y libre entre comillas en realidad porque las comercializadoras siguen siendo de las compañías eléctricas. No ha habido desintegración vertical. Esto supongo que lo tendremos oportunidad de hablar porque esto es muy relevante, ¿no? Hemos ido a un mercado liberalizado que resulta que no se ha liberalizado, ¿no? Entonces, esto es muy relevante, ¿no? Comentarlo, ¿no? Y porque está detrás del problema. Y otro tema incluso más general… Que tú lo dejas ahí, ¿no? Es que la energía va a ser cara a partir de ahora. O sea, que esto no, pero no es algo a eso vamos a llegar, te lo prometo. Vale. Perdona, que me No, está bien. Como me he tirado a la piscina, ya estoy apuntado, como… Eso es. Mojado, ya estoy mojado. Vale, y en tercer lugar, Mariano Sanz, secretario confederal de Medio Ambiente y Movilidad. ¿Qué tal? Para ti hemos reservado una difícil, como no puede ser de otra manera, claro. ¿Qué es el mix energético? Bueno, pues el mix energético es la composición que se tienen desde las distintas tecnologías generadoras de electricidad. Entonces nos encontramos que en el mix energético pues hay generadoras nucleares, hay generadoras hidroeléctricas, hay generadoras de energías renovables. Y entonces, pues la composición del pool eléctrico es la combinación de todas estas energías que cada una entra en un momento dado dependiendo de la demanda de consumo. Vale. Siguiente pregunta. ¿Por qué en España pagamos en las subastas diarias en las que se decide ese precio de la electricidad en el mercado mayorista al precio que marca la energía más cara? Es que se me queda cara de tonto cada vez que leo esto. Digo, ¿por qué tenemos que pagar el precio de salida siempre? Es el más caro. Bueno, porque esto es lo que llaman marginalista, ¿no? Sí. Vale, pues ya aprovecho y lo definimos, lo de marginalista. Precio marginalista. Porque así es la composición del mercado. Pero esto se decide en algún momento. Sí, claro, se decidió en su momento en base a una directiva europea que después se trasladó a los distintos países. Es decir, la liberalización del sector eléctrico es de los años 90, de finales de los años 90, y se refleja claramente que en aquella época el liberalismo económico estaba en su mayor auge y entonces se estableció una regulación muy garantista, sobre todo con las grandes empresas, ¿no? Entonces, el mercado marginalista significa que nosotros pagamos el precio de la electricidad, de toda la electricidad que consumimos, dependiendo de la última tecnología que entra en el sistema, que normalmente es la más cara. Es decir, primero en el sistema entra la energía nuclear, que no se puede regular, después entran las energías renovables y a partir de las energías renovables pues empiezan a entrar pues energías que son más contaminantes, con lo cual el producto, digamos, que se encarece. En este caso están entrando la que conforma, la que casa el precio, digamos, son las energías vinculadas con el ciclo combinado, es decir, que se genera energía a través de gas y nos da las circunstancias de que el gas ha subido enormemente y que el precio del CO2, que también tienen que pagar, también ha subido enormemente, con lo cual eso directamente se refleja en el precio de los consumidores. Bueno, pues te has adelantado un poco también, tengo que decirte, pero yo lo has apuntado, ¿eh? Has dejado ya el granito de arena y ya después levantamos el castillo. Ahora queremos que ya hemos repartido un poco las cartas de juego y tenemos los rudimentos más fáciles, diría yo, ya los manejamos con cierta fluidez. Quiero darle la vuelta a las reglas y someterme a mí mismo a un examen y me ponéis nota entre los tres. Soy así un poco masoquista.
De este modo yo resumo lo que creo que he aprendido en 2 ratos de la misma duración que aquellos 2 ratos en los que el expresidente del gobierno Zapatero aprendió economía. A ver cuánto he aprendido yo del mercado energético español, ¿vale? Es decir, me decís, no, si me tenéis que decir no tienes ni idea, me lo decís de manera abierta. Vale, Jordi, estás ahí, ¿no? Estoy ahí. Bueno, pues Pendiente. puntuáis en el orden que os parezca, ¿eh? Hay que decir que a Zapatero no le fue muy bien con 2 tardes. Pues igual me puede ir a mí. Entonces, por eso os pido que seáis en el escrutinio duros, ¿eh? Porque a mí me puede ir parecido. Yo tengo esperanza de que no sea así. Pero, bueno, primero, el precio del kilovatio hora depende del precio de la energía y de la tarifa que tengamos contratada con la comercializadora que hemos elegido en el mercado libre, o bien el precio que marca Red Eléctrica, si es mercado regulado. Nota. No. Y acotaciones. Un 4, ¿no? Sí. ¿Un 4 por qué? ¿Cómo lo veis No. vosotros? Está a punto de aprobar, pero no termina de aprobar. ¿No? ¿Cómo lo veis vosotros? Son ¿Qué he hecho mal? 4,5, si me apura. Te faltan otros componentes. Venga, pues Claro. ahora el profesor es cuando corrige. Quien quiera que lo cuente bien, venga. Lo ha contado muy bien Jordi, o sea que yo creo que Jordi te ha dado los elementos. Jordi, venga, ponme después de ponerme la nota, corrígeme. Sí, bueno, si estás en Mercado Libre, digamos que el precio de tu factura, lo que vas a pagar es lo que hayas acordado con la empresa. Te van a repercutir, obviamente, elementos de peaje y cargo, porque esa parte, digamos, está regulada y lo normal es que vaya repercutida, pero tú vas a pagar lo que hayas contratado con la empresa, libre o no libremente, como comentaba el compañero, que estoy completamente de acuerdo. Vale. Si nosotros estás casi dentro de siempre estamos también de acuerdo con Carlos. Es Claro. un poco el que manda estas cosas. O sea que... Coño, no me atrevería yo a entrar a un podcast de comisiones y empezar a no estar de acuerdo con comisiones. Vale, eso es. A eso hemos venido. Perfecto. Es un buen principio, es un buen principio. Luego en relación al mercado regulado, bueno, Red Eléctrica, ahí lo que, digamos, va gestionándolo. Ahí el precio va marcado, por un lado, por cómo quede el precio de la energía en subasta, por el momento en el cual tú utilices la energía, porque el mercado es horario, y entonces si tú todos los kilovatios los consumes en una hora o en otra, varía mucho. Y luego también por los peajes y cargos que son regulados y que tienen su parte importante en lo que es el precio. Entonces, ibas bien, pero no han aprobado no, ¿eh? No he rematado bien. Bueno, más cosas. Segundo. Casi a punto. Venga, vamos con la segunda. ¿Os parece? Si la mitad de la factura depende del precio de la energía, las materias primas que hacen falta para producir electricidad lo marcan de manera decisiva. De este modo, como España es un país muy dependiente energéticamente, el precio del gas y el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 nos están, ¿cómo decirlo? Nos están jodiendo bien. Y parece que en el futuro, a medio plazo, esto va a seguir siendo igual, porque la demanda china resulta decisiva. Y es que nosotros, por lo visto, no podemos hacer nada contra el hecho de que hay muchos chinos, que necesitan al menos tanta energía como nosotros. Han aprendido a que vivir bien es bueno. Y entonces consumen mucha energía. Nota y acotaciones al margen. Venga. Yo te doy un 10. Yo creo que tienes... He dicho una palabrota, Ahí igual tienes que ir a un punto. Posiblemente. Vale. Una parte... No, pero te digo que yo creo que esta es una parte muy importante a transmitir a nuestros oyentes, ¿no? Que efectivamente tenemos ineficiencias en nuestro mercado eléctrico que podemos resolver y rebajar en algo el precio, pero la energía va a ser cara y por lo tanto tenemos que hacer cosas para que esa energía no sea cara, ¿no? Vale. Uno de los elementos lo marcas tú claramente, es porque cada vez va a haber más demanda mundial de energía, ¿no? Tenemos países como China, ¿no? Que ya no son casi economías emergentes, ¿no? Sino que son economías cada vez más del primer mundo. Y luego además es que nos movemos a un mundo electrificado, digitalizado, automatizado, donde el trabajo físico repetitivo y mental repetitivo va a ser sustituido por máquinas. Y las máquinas, en vez de ser vegetarianas o comer otro tipo de comida, pues comen energía eléctrica, ¿no? Por tanto,
es muy importante que hagamos apuestas y ahora tenemos una gran oportunidad con los fondos europeos para hacer una apuesta por las energías renovables y convertirnos en un país de energía barata y energía no contaminante. Porque ese es el otro componente que ha salido, que lo citaba Mariano, Mariano se extendía sobre el coste del CO2, que lo que pretende hacer es internalizar el coste de un bien que en principio no tiene propietario, que es la pureza del aire. Ese precio, ¿quién se lo pone? El regulador público, es decir, el representante de todos le pone un precio a ese medio ambiente, a esas emisiones de CO2, y cada vez va a ser más riguroso en esto, ¿no? Porque queremos evitar grandes catástrofes que todavía nos costarían mucho más, provocadas por el cambio climático. Perdonad que me haya extendido tanto, pero esto es muy importante, ¿no? Ahí la acotación se sale del folio. Dime. Yo es que te pondría un 7. Porque es que parece que al final siempre los chinos son los que tienen la culpa. Vale, sabía yo tenemos que la algo... pandemia son los chinos, tenemos, en fin, inundaciones son los chinos. No, yo creo que los chinos tienen derecho a vivir bien. Tienen derecho a vivir bien, por supuesto. Y también habría que ver otro elemento. Yo creo que el tema de la demanda del consumo es referencial. Pero también es referencial que España y Europa es altamente dependiente energética y depende de algunos vendedores de la energía que juegan geopolíticamente con el valor del gas. Entonces, nosotros no tenemos la suficiente soberanía como para poder controlar de que los precios que pagamos del gas sean unos precios justos. Y en este caso, pues tenemos a Rusia, que tiene preocupación por la apuesta europea por el tema de la energía. Perdonadme. Yo pensé en Rusia también, pero digo, si menciono en el podcast a China y a Rusia, en Comisiones Obreras alguien igual puede decir... Podemos nombrar a Argelia también. Vale. Argelia, te iba a decir lo mismo. Claro. Te falta Argelia. Argelia. Es que no me deja acabar. Es culpa mía. Bueno, ahora te vas a poder... Esto te lo lanzo a ti, ¿vale? Es el tercero, me parece. Lo primero que se nos ocurre a todos, como primer paso para buscar una solución, es bajar los impuestos asociados. Casi lo inmediato. Pero puede haber más. Por ejemplo, reducir la variabilidad de la factura regulada, que es la que más depende del gobierno y que puede tener cartas, ¿no? Que tomar. Reformar el sistema de determinación de precios. Cambiar que el sistema por el que pagamos un CO2 que no se emite para producir electricidad, pues redunde, ¿no? en otros asuntos. Y sobre todo se me ocurría elegir medidas que tengan duración en el tiempo y que sean estructurales. Es decir, que no sean pan para hoy y hambre para mañana, porque este problema, como ha dicho antes Carlos, lo vamos a tener también a futuro. A ver, la nota. Cuéntame, que ha sido especialmente duro antes. Ponme nota de esto. Bueno, no ha sido especialmente duro porque te da un 7. Entonces, dentro de esa perspectiva... Si hablamos de aspectos estructurales, yo creo que hay algunos que le debemos de tomar muy en serio. Lo primero es reducir el consumo. Entonces hay un margen muy importante para reducir la factura vinculada con una mayor eficiencia energética, que es un elemento absolutamente estratégico que debemos de potenciar. Y en ese contexto se podría también hilvanar con la necesidad de ampliar el autoconsumo y facilitar ese autoconsumo desde un punto de vista general, no solamente al tema de los usuarios de la población, sino también en el marco de las empresas y las grandes empresas, algunas muy consumidoras, ¿no? Yo creo que hay que intervenir en el mercado minorista. Es decir, el mercado minorista refleja las fluctuaciones del mercado cuando estaba diseñado en el marco donde las energías, el precio de generación de energías no era tan alto como el que tenemos en este momento. Es decir, la diferencia que hay de la generación de nuclear, pero sobre todo de renovables, que han aumentado muchísimo en eficiencia, con respecto a los que están vinculados con los combustibles fósiles, es muy elevado, es muy alto, y entonces eso hay que regularlo. Y desde luego también hay que modificarles el mercado marginalista. Hay que achuchar a Europa para implantar otras reglas del juego que sean mucho más garantistas con la capacidad de regulación del Estado y que no estemos en manos de las grandes empresas. ¿Hay especuladores? De hecho, funcionando con esta historia. Porque se hablaba del... El mundo liberal es un mercado de especuladores. Y en el caso, por ejemplo, de la energía es absolutamente evidente. Pero ahora mismo tenemos un ejemplo palmario, como es el mercado del CO2.
un mercado que estaba diseñado para que las grandes empresas e industrias con derechos de emisión de CO2 pudieran tener ahí una gestionabilidad de sus derechos, donde han entrado los grandes fondos de inversión que están marcando el ritmo con un objetivo que es la especulación. Esa era la quinta cuestión que iba a hacer yo. Pero ya has hecho tú. ¿Te ves? Te estoy viendo, yo veo que era lo que me vas a preguntar. En serio, esto del CO2, yo lo he intentado comprender muy bien, pero no he llegado a ello. Quiero decir, es verdad que el mercado de futuros es así. Pues esto es una especie de mercado a futuros, ¿no? Es un mercado a futuro. Vale, pues ya has recogido todo el guante, explícamelo tú bien. Estaba el compañero también haciéndolo, pero quien quiera, o ambos dos a la vez. Explicadme esto del mercado de CO2, porque tenemos, por un lado, ese asunto que hace subir el precio de la luz en casa, y el asunto del gas como energía más cara que marca el precio directamente. Vamos con los derechos de emisión de CO2. Bueno, pues los derechos de emisión de CO2 es un mercado que en este caso es europeo, y lo que establece es un precio del CO2 con el objetivo de forzar unas inversiones y tratar de que nuestras empresas tengan unos menores derechos de emisión. Entonces hay una parte que está asignada a los estados, que ellos lo distribuyen, y hay otra parte que las tienen las empresas, pero las empresas en un momento dado pueden necesitar más derechos de emisión, o en un momento dado les pueden sobrar derechos de emisión. Entonces se mete dentro de ese mercado, y entonces ahí hace una gestión de oferta y de demanda para aquellas empresas, sobre todo, que necesitan mayores derechos de emisiones, porque su productividad conlleva un mayor impacto ambiental. Jordi. Sí, bueno, lo ha explicado perfectamente, no tengo nada más que añadir. Simplemente en el mercado a futuro, por quitar, digamos, por diferenciarlo del específico del de derechos de emisión, simplemente lo que se marca es el precio a futuro que va a tener la energía en un momento determinado, ¿no? Ahí tenemos que, estamos viendo cómo a futuro parece que los próximos meses va a seguir subiendo, porque a futuro está previsto, los precios que se están vendiendo son más altos, y eso es pura especulación. Ahí está el que ha comprado ya a un precio determinado, en una fecha determinada, a un precio, y espera ganar una cierta cantidad. Cuando estamos hablando de mercado, estamos hablando siempre de especulación en el contexto liberal, está claro. Sí, y estamos especulando, ojo, que estamos especulando con un bien esencial para las familias domésticas y para los elementos estratégicos de un país, ¿eh? Eso es lo grave. Con eso. Efectivamente. Ese es el problema. Eso es lo grave. Y dábamos el contexto de la cantidad de bolsas de pobreza que ha creado, casi como una secreción, ¿no? El sistema. Decía Carlos, ¿qué querías decir? No, sí, quizá por igual ya es que ya ha quedado claro, ¿no? Por aclararme yo. No. O sea, sobre el mercado de futuros es un mercado ad hoc, secundario, sobre un mercado primario, que es el mercado de los derechos que se entregan, ¿no? a las empresas que van a contaminar, ¿no? Y se tienen que intentar contaminar menos para poder vender algunos de estos. Y los futuros, en realidad, es un mercado especulativo, ¿no? Donde hay fondos de inversión que especulan sobre cuál va a ser el precio en el futuro de esos permisos para contaminar. Entonces, si tú eres un operador de ese mercado especulativo y piensas que en el futuro van a ser más baratos porque haces una previsión de que va a caer la demanda y ahora están más caros, entonces lo que haces es tomar prestados de alguien que los posee esos activos, los vendes en el mercado, ganas un dinerito y se los devuelves a un plazo que has pactado con él, obviamente a un plazo donde tú los vas a poder comprar más baratos, ¿no? Entonces, este es el tipo de especulación ad hoc que se monta alrededor, y que yo creo que hay una iniciativa muy interesante por parte del gobierno español para suprimirlo y para que ese mercado solo se dé entre los productores de la economía real y que no se generen burbujas, ¿no? Que pueden aparecer como consecuencia de esa especulación. Además, en la línea de lo que decía Mariano, hay otra iniciativa muy interesante, yo creo, del gobierno español para intentar que las compras sean globales, ¿no? Que toda Europa
compre, sea un operador. Una especie de agencia central de compra. Sería esto, como hemos hecho con la vacuna, ¿no? Que se haga lo mismo y que por lo tanto tú gana peso en el mercado. Incluso que pueda generar una reserva estratégica a nivel europeo, de tal manera que cuando los precios se disparan tanto, tú puedas acudir a ese prestamista de última instancia, que es el Banco Central en el caso de darle dinero, pero en este caso serían esas reservas, ¿no? Entonces, esos son elementos de gran interés. A mí me gustaría decir otra cosa, pero igual me estoy yendo dilo, a un tema que tú ya ibas a sacar. El decir que, claro, nosotros hemos intentado montar un mercado competitivo en un sector donde hay muy pocos operadores y donde hay muy poca entrada. De hecho, tú ya no puedes montar una nuclear, si quieres, porque está prohibido, hay una moratoria. Ni siquiera puedes montar un salto de agua. Y recordamos que son las dos energías más baratas, según lo que me habéis dicho. Exactamente. Bueno, junto con las renovables, si no llevas esa prima. Ajá, vale, bien, perfecto. Es verdad, las más baratas son estas dos porque no llevan una prima, ¿no? Entonces, claro, tú intentas... Esto, yo no sé a qué economista se le ocurrió hacer esto de mercado marginalista, que sí tiene Tú no lógica fuiste. En otros mercados. A mí no me preguntaron seguramente porque no entraba en esa piscina, ¿no? Eran otros los que se bañan en el club VIP. En esa abundancia. No dejan entrar en esa piscina algunos economistas como yo asilvestrados, ¿no? Pero claro, en un mercado donde no hay libre entrada de los operadores, sobre todo porque los saltos de agua ya no hay más saltos de agua, son los que se construyeron en su día, ¿no? Donde además el que demanda esa energía no demanda más cuando es más barata o menos cuando es más cara. Tienes que demandar la que tienes que demandar porque es un input básico, ¿no? O sea, este no es un mercado de competencia, vamos, no se aprecia perfecta. Ni siquiera de competencia, ni por asomo. Entonces, además, nos movemos en esa dirección y ni siquiera disolvemos el monopolio, que era lo que decía yo antes, ¿no? Las comercializadoras que supuestamente tenían que ir por libre, pues están integradas. O sea, efectivamente la ley dice, ahora usted todas las empresas las tiene que disolver en empresas independientes. Son holding. Pero luego luego están metidas en un holding, con lo cual tú dices, bueno, pues esto ya no pues parece... Me ha jodido otra pregunta, pero me parece bien que lo haya dicho. Y luego, lo del holding es muy interesante esto, porque es una forma... me mira como diciendo, a ver qué dice, ¿no? Me van a perdonar. Un poco de piratería, ¿no? Hay una integración todavía vertical de las empresas. Pero luego hay otra cosa también muy interesante, que hay una integración horizontal también. Y esto en concreto ocurre con la hidráulica. La hidráulica es una energía renovable que tiene una característica muy diferente al resto de renovables, que sí se puede acumular. O sea, tú cuando sopla el viento, esa energía tiene que salir y tienes que colocarla. Si no hay demanda, se pierde. Claro. La nuclear lo mismo, por eso entra a precio cero, porque apagar el reactor, allí Homer Simpson... con eso sí que no puedes especular. No puedes, entonces tienes que soltarlo, por eso entras a cero siempre. En cambio, la eléctrica es una renovable que tiene una característica que tú le puedes abrir el salto de agua o cerrar el salto de agua. Entonces, como está integrada con otras empresas que también tienen nucleares, pues claro, tienen un comportamiento con ella que se llama de coste de oportunidad, pero que es un comportamiento oportunista. O sea, tú cuando está muy cara la energía y falta un poquito para completar el pool, podrías meter la barata, el salto de agua. Pero dicen no. Pero dicen, me la voy a guardar, ¿no? Entonces, la averían sin querer. Efectivamente, a veces la abren sin querer, pero porque a se ha veces descuidado no se puede abrir, el tío, la tía que está allí, claro, y se queda dormido. O se estropean, muchas veces se estropean. Exactamente. Y tiene que entrar gas. Entonces, pasan cosas. Exactamente, pasan muchas cosas que permiten, sobre todo con esta fuente, un comportamiento muy oportunista. ¿Cómo podríamos romper eso? Pues rompiendo el monopolio horizontal. El Estado podría sacar esas empresas, decir, lo voy a desintegrar, las saco a subasta, mecanismos de mercado, Europa no te dice nada. Que agrupan su decisión de manera horizontal, vertical, y en el centro nosotros. Yo con mi factura de 50 y tantos pavos. Además con la hidráulica también hay un elemento, ¿no? Lo que es la explotación de las hidráulicas son concesiones, y estas concesiones van a ir poco a poco cumpliendo. Entonces, uno de los elementos que se podría hacer es esas concesiones y esa explotación que se recupere por parte del Estado, porque es verdad que han pasado cosas raras que unas de ellas están en procedimientos penales y otras están en fases de investigación, ¿no? Entonces, es verdad que han pasado cosas raras con la hidráulica y quizás sería conveniente
que estuviera en lugar del interés de una sociedad anónima, Sí. Que estuviera el interés del Estado detrás y que estuviera gestionando desde lo público a medida que vayan cumpliendo los plazos de estas concesiones, que van a ir cayendo en estos años. Perfecto, Jordi. De hecho, que ya han sido sujetas de sanciones por la Comisión Nacional de Mercado para la Competencia por prácticas de estas características. Entonces no es una cosa... Y además las hidroeléctricas dependen de un bien público como es el agua. Quiero decir que están aprovechándose de un bien público muy importante que además tiene una trascendencia en lo que es la vida de esas zonas absolutamente vital, como hemos visto en los últimos tiempos. Vale, vamos a recapitular. Me queda alguna pregunta más en mi examen, pero ¿cómo lo llevamos hasta ahora? ¿Qué pensáis? Más o menos tenemos una idea meridianamente clara de cómo pagamos la electricidad, por qué la pagamos así, cómo es el mercado. ¿Vamos bien? Vosotros sois los expertos. A mí me parece que sí. Perfecto. Que vamos muy bien. Otra idea. Dime, Jordi. No, que sí, que te veo bien. Bueno, pues ya tengo, de la media me sale por encima del 7. A ver, la siguiente. Yo he leído algo sobre el bono social que entronca con esto que acaba de decir Jordi, que hablamos de un bien absolutamente necesario sobre el que habría que reducir la especulación y algo de que, o sea, sé que existe, en serio he estudiado al respecto, pero no me parece un verdadero bono social. Si de verdad está funcionando ahora mismo, hay algo ahí que no... Primero, quien quiera. Hay una... como queráis. Sí, Jordi, por favor. Voy. Sí. Primero, tenemos un bono social que está yendo a contramercado. El mercado, por el puro marketing del mercado, está haciendo que cada día se esté creciendo más en el mercado libre que en el mercado regulado. ¿Vale? Esas son las estadísticas que está dando la CNMC, a pesar de que en el mercado libre se está pagando más caro en un cómputo anual que en el mercado regulado. Pero bueno, el marketing te hace magia potagia. Eso hace que a toda la gente que vaya pasando a libre le estás quitando la opción de meterse en el bono social. ¿Vale? Que eso mucha gente no lo sabe y hay que informarlo. Ajá. Y luego, el sistema de lo que es el bono social efectivamente está llegando a muy poca gente. Y más teniendo en cuenta cuánto está subiendo de la factura eléctrica en el último tiempo. Está llegando prácticamente a 1 millón de personas, no está llegando a mucho más, y entendemos que tienen que reducirse, digamos, lo que serían los requisitos para poder acceder, para que efectivamente pudiera acceder muchas más familias, porque realmente estamos hablando de requisitos que son muy regulares. También el número de kilovatios a los cuales te puedes asumir dentro del bono social es poco, con eso no se hace prácticamente nada. Entonces, nosotros desde Facua hemos planteado efectivamente, que se replantee el bono social con un descuento al menos del 50% de la factura y que se puedan acoger familias pues cuyos ingresos no suponen 2 salarios mínimos o 3, dependiendo pues de circunstancias como el número de hijos, si hay dependientes, discapacitados, pero que llegara a muchas más personas, porque efectivamente el consumidor doméstico en global viene a ser, por definición, dentro de todos los que hay en el mercado, el más vulnerable de todos y los que pagamos el precio de la luz más caro que ninguno. Perfecto, Carlos. Sí, yo creo que, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Jordi, ¿no? De hecho, creo que el gobierno... Igual tenemos oportunidad ahora de comentar las medidas, porque hay que decir que el gobierno efectivamente en el bono social ha hecho cosas que son insuficientes, pero sí es moverse en la buena dirección. Por ejemplo, ha ampliado de 4 a 6 meses el plazo en el que una compañía no le puede cortar la luz a alguien que percibía el bono social y ha aumentado la potencia que hay que garantizarle durante este periodo. Obviamente, como ha dicho muy bien Jordi, esto no agota todas las necesidades que hay en este colectivo, pero también hay que decir que este alza del precio no se resolvía solo, que es una de las cosas que le dijimos desde Comisión
Comisiones Obreras al Gobierno, esto no se resuelve solo con un consumo vital Claro, reconocido. claro. Esto está afectando a toda la población, va a ser una subida muy significativa. Nuestra previsión, tal y como se están comportando ahora los precios eléctricos, va a ser que en el conjunto de este año los precios van a crecer un 2,4%, cuando el salario de los asalariados del sector privado va a crecer solo 1,5 en ya media. estamos palmando pasta. Y los funcionarios un 0,9. Claro, efectivamente. ese es. Con lo cual la respuesta tiene que ser más general. Y lo que hay que decir es que el Gobierno efectivamente sí que ha dado una respuesta más general y en línea en gran parte con lo que habíamos planteado desde Comisiones Obreras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ha hecho algunas cosas y otras no. Pedimos que los decretos que estaban metidos en el Parlamento sobre el CO2 y sobre el Fondo de Sostenibilidad se convirtieran en reales decretos, que es un instrumento en manos del Gobierno y que tenía lógica hacerlo ahora porque era una situación de emergencia, efectivamente. Pero sí ha hecho otra cosa que nosotros le planteamos y que el Gobierno ha tenido mucha valentía en hacerlo, ¿no? Y que es aplicar la misma lógica de lo del CO2. Oiga, aquí el CO2 está metido en el último kilovatio que entra en la piscina y a ese CO2 estoy remunerando con ese CO2, con ese coste, a tecnologías que no emiten CO2. O sea, la nuclear y a la hidroeléctrica le estoy pagando el CO2. Por eso he metido ese proyecto de ley que sigue. Pero es que ha ido más allá también, que era lo que le planteamos desde Comisiones Obreras, y por eso digo que el Gobierno ha sido valiente en eso. Nosotros le decíamos también, oiga, en ese último precio del kilovatio, el marginalista, el último que entra en la piscina, también están incluidos unos costes de amortización, ¿no? Efectivamente, de las últimas centrales de ciclo combinado que se acaban de construir y demás, que resulta que las nucleares ya están amortizadas y lo mismo ocurre con los saltos de agua. Llevan décadas amortizados. Te voy a dar una medalla porque me ha jodido otra pregunta, pero sigue, por favor. No, bien. No me vas a traer más después de esto, ¿no? No, al revés. Continúa. No, quiero decir que yo creo que lo mismo que efectivamente hemos vivido una situación compleja, aquí el Gobierno ha actuado y ha sido valiente frente a las eléctricas. De hecho, solo hay que pararse a ver cuál fue la respuesta de las eléctricas, que dijeron que Homer Simpson iba a pagar las nucleares, ¿no? Entonces yo creo que un poco va por ahí. Vista la respuesta de pataleta, ¿no, que hubo en el sector, yo creo que es indicativo. Hay más medidas, si queréis las podemos comentar después. Falta la valentía que yo he hecho en falta, no sé, Mariano, ¿qué me vas a decir? Yo creo que si es un problema estructural, hay que buscar soluciones que sean estructurales, un paso más allá, que tengan durabilidad en el tiempo y que sean las que regulen a lo mejor este mercado eléctrico en los próximos años, pero años en plural, que sean muchos, ¿no, Mariano? Puede ser... Sí, bueno, yo creo que el Gobierno ha tomado algunas de las medidas que son de carácter estructural y yo creo que algunas son de carácter coyuntural. Yo creo que el tema de la baja de impuestos es coyuntural, pero otras son de carácter estructural y esperemos que se queden ahí, como algunas de las que ha estado reseñando Carlos. Pero yo quería decir una cosa, porque no me has dejado hablar antes, sobre el tema de los vulnerables. Entonces, yo creo que hay que garantizar el suministro a todas aquellas personas vulnerables. Y tiene que quedar muy claro, porque no estamos hablando de un bien del que se puede prescindir. Es un bien vital para nuestro modo de vida y para algunos absolutamente esencial. Y segundo, yo creo que hay que establecer un determinado nivel de ingresos, como decía muy bien Jordi de Facua. Habrá que retocarlo y después hay que garantizar que el porcentaje de gasto eléctrico sobre estos sea determinado y no se pase determinados umbrales, y por otra parte hay que evitar el coste por suministro por impago a aquellas personas que lo necesiten. Eso es un elemento absolutamente fundamental. Y creo que tiene que quedar claro, ¿no? Parece que las medidas van por ahí, pero tienen que ser más intensas, porque muchas veces nos quedamos en las medidas, pero después en la gestión de las medidas se pierde muchísima eficacia. Por ejemplo, ahí tenemos muchos temas vinculados con la renta mínima garantizada. Y segundo, hay que hacer una auditoría del sistema, ¿vale? Para tomar otro tipo de decisiones generales, hay que hacer una auditoría del sistema que incluya también lo que es el tema de los peajes y que también incluya el tema de la distribución. Vale. Un tema de los peajes que a medio plazo es probable que aumente, porque el proceso de implantación y de penetración de las renovables va a tener que tener unas modificaciones de infraestructuras intensas. Última pregunta que me pongo.
Y luego ya rematamos con lo que queráis. Palabra. Y no pienso cortarte más, Mariano. Ya lo tengo también en el DB. ¿Qué pasaría si en este país hubiese una empresa pública de energía? De verdad, quiero decir, no como la que tenemos, red eléctrica, porque lo que había antes era mucho más, abarcaba mucho más. Abarcaba generación, abarcaba comercialización, sí, pero abarcaba muchos más aspectos, ¿no?, de este viaje que hemos hecho. La pregunta es si es que tener una empresa pública energética es de peligrosos comunistas, bilduetarras. Yo, por lo que he leído, no es así. No es así. Pregunto esto porque si la tienen Francia, Italia, Holanda, que son países nada sospechosos de ser lo anterior. Bueno, a lo mejor es que es verdad que si los precios dependen, los precios finales de los consumidores dependen del precio del gas en el mercado internacional, poco se podrá hacer, lo habéis dicho antes, ¿no? Pero si tuviéramos una empresa pública de generación eléctrica, la diferencia entre precios de mercado y sus costes podrían pagar la parte de la factura asociada a lo que habéis dicho, a los peajes u otros semejantes. Se me ocurre, yo he entendido eso. Sí, efectivamente. Bueno, primero lo que hay que decir es, yo creo que has puesto el dedo en una llaga muy importante. Bueno, pero no me tengas media hora. Sí, ¿quieres que sea escuoto? Sintético. Perdón. Sintético, como tú sabes. Bueno, voy a ser muy sintético. No tenemos empresas públicas porque son las empresas públicas de otros países las que operan aquí. Sí, pues entonces ya cerramos y echamos la llave al río. ¿Cómo? Esa es la primera, ¿no? O sea, los italianos los gestionan Endesa, que antes era nuestra, y luego YPF, que es una empresa con capital mayoritariamente público francés, pues opera aquí. O sea, que son las empresas públicas de otros países los que nos operan lo nuestro. Correcto. Es algo terrible. Dice. Pues si la energía es estrategia geopolítica, estamos vendidos y con el culo al aire. Sí, o sea, uno de los problemas que hemos tenido cuando miramos la historia de nuestro sistema eléctrico es que ha visto mucha captura del regulador, ¿no? Es decir, que los políticos son temporales en su época de mandato, es verdad, duran, lo que quieren los votantes, y en cambio los intereses económicos son permanentes. Entonces ahí tenemos un problema importante, ¿no? Y luego yo creo que el gobierno, ya digo, ha tomado más medidas. Por ejemplo, ha sacado una parte, no la ha sacado, ha dicho, este 25% del pool ahora lo voy a subastar entre Luego el problema es que las comercializadoras también son de los... O sea, que aquí hay muchas contradicciones y muchos problemas. Sí, porque entramos en esa historia de la agrupación de empresas en vertical, en horizontal. Efectivamente. Y luego, si me permites, el tema de las renovables, que claro, están entrando, pero están entrando a una prima, y una prima que sabemos que en el pasado fue hacer el primo, ¿no? Si me permite la expresión, ¿no? Aznar la metió a un precio muy alto, Zapatero la bajó, y es verdad, hay que decirlo, aquí Rajoy es el que se atrevió a cortarla de manera retroactiva y está generando problemas que se van solucionando porque ya no son de arbitraje internacional, sino del Tribunal de Justicia Europeo, y eso es más fácil de gestionar, ¿no? Pero tenemos un problema también con cómo pagamos las renovables. Aquí en Comisiones Obreras le estamos empezando a dar vueltas a una empresa pública que no solo reciba en el futuro, que está bien, los saltos de agua, ¿no? Sino que también potencie el autoconsumo. Porque el autoconsumo es salirte del pool completamente, ¿no? Y ya no hay ni primas ni nada. Simplemente hay ahorro barato o energía barata, ¿no? Jordi, ¿qué te parece esa idea? Sí que lanza Carlos. A ver. Sí. A ver, como empresa pública hay que analizar muy bien dónde entramos y cómo entramos, ¿no? De hecho, hay experiencias, ¿no?, de comercializadoras públicas que al final pues tienen que comprar al precio que está el mercado y tienen que trasladar los costes que tiene el sistema, con lo cual el precio que pueden dar pues es el que sale, ¿no? Y tenemos Cádiz y tenemos Barcelona, que al final pues terminas pagando más o menos lo mismo. Está claro que para entrar, si se plantea entrar, hay que entrar de una forma que efectivamente incida o pueda incidir en el precio. Solamente incide o puede incidir en el precio si hablamos de generación, ¿vale? Hemos puesto el ejemplo antes de la hidroeléctrica, y luego tenemos que tener en cuenta, incidiendo directamente en el precio, lo que se acaba de comentar, ¿no? Estamos en una fase en la que la energía en generación va a pasar por el autoconsumo. Ya hay experiencias, creo que en Baleares se ha hecho hace poco, de empresas públicas que están poniendo placas solares, y los
ciudadanos están contratando esa energía de autoconsumo colectivo y le cuesta pues el kilovatio pues a un precio más económico, porque esa parte de la energía, como decía, no entra en el pool. Quizás por ahí, en este Winter Pack, ¿no?, que le llaman en Europa, quizás por ahí es donde se tendría que aprovechar la Están, que pudiera tener. Jordi, están claro, asintiendo aquí los dos compañeros, tanto Mariano como Carlos y Mariano. Sí, eso. No sé si queréis acotar algo, decir algo, porque os veo muy decididos, yo solo quiero cabeceando decir, mucho. Yo Entonces. no sé si le hemos cortado a Jordi. Sí, seguramente. Yo tengo esa afición. Básicamente es eso. Tenemos que buscar una empresa pública que garantice los intereses generales y no garantice los intereses privados de determinadas personas, y ver de qué forma incidimos realmente en el precio. Tiene que estar en comercialización, sí. Tiene que estar en generación, por supuesto. Y teniendo en cuenta, digamos, el contexto actual, tiene que estar en el autoconsumo colectivo, que realmente ese es el camino que puede hacer que se abarate la energía y que pueda hacer efectivamente que sea algo mucho más democrático a la hora de acceder para todos los ciudadanos. Y es el camino hacia el que entendemos que se quiere ir también en Europa, queremos entender. Pero bueno, por ahí es por donde se podría incidir desde lo público. No podemos incidir desde lo público teniendo esquemas de empresas de un mercado de hace 40 años. Estoy de acuerdo. No tiene sentido. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, también habría que hacer una primera reflexión, que teníamos una empresa pública que prácticamente regalamos a los italianos, ¿vale? Claro. No se hizo en ningún sitio. Y los del Partido Popular, que tantas lecciones nos dan permanentemente, fueron los que se lo regalaron. Y después el señor Aznar acabó en su consejo de administración. Pero eso, ¿qué más da? Pero yo solamente voy a decir dos cosas. Vale. Porque yo voy a ser breve de verdad. La primera es que si se hace una empresa pública, ya veremos cuál los flecos, lo primero que vamos a hacer es tener un mayor control del sistema desde dentro, porque muchos de los aspectos y de estos movimientos que se hacen, que son altamente sospechosos, se pueden controlar desde dentro. Eso es fundamental. Y segundo, vamos a ganar también en soberanía energética para controlar el pool, porque en la medida que a medio plazo vamos a tener la capacidad para poder un poco tener esas herramientas que faciliten que no haya una especulación interesada cada vez que tenemos un problema o una crisis de este tipo. Yo estoy muy de acuerdo con Mariano y con Jordi. Yo creo que la gran apuesta es sacar una parte de la demanda y de la producción que hay ahora mismo en la piscina, en el pool, sacarla fuera. Desde el momento en que sacas eso, directamente estás bajando el precio marginalista, ¿no? Porque tienes menos demanda. O sea, ya lo estás regulando, ¿no? Y lo bueno es que ahora tenemos los recursos para hacerlos. Europa nos ha habilitado 140.000 millones, 70.000 en transferencias, 70.000 en créditos blandos, de los cuales los 70.000 en créditos blandos no los hemos asignado todavía, ¿no? Los italianos han asignado, Draghi ha asignado ya todo el plan, ¿no? O sea, Draghi quiere impulsar de verdad su economía, ¿no? Entonces, aquí cabe una empresa pública o una gran agencia pública de la energía o varias empresas públicas que organicen esto y que hagan proyectos llave en mano para las comunidades. No sé si alguno... Bueno, todos habéis estado, muchos de los que nos escuchan, seguro que han estado en una reunión de vecinos, ¿no? Lo difícil que es sacar cualquier proyecto adelante. En el nuestro, por ejemplo, hemos colocado un SATE, una piel alrededor del edificio para que pierda menos energía, que esto también se puede hacer. Un envoltorio, efectivamente. Muchas gracias, Mariano, ¿no? Entonces, sería hacer como un proyecto llave en mano, ¿no? Para edificios, que llegase esta empresa pública y dijera, le vamos a hacer el envoltorio y le vamos a colocar placas solares arriba. Y esto le va a suponer un ahorro de tanto dinero, ¿no? De hecho, los cálculos que hemos hecho, aunque lo estoy contando como un cuento, hemos hecho las cuentas previamente, ¿no? Hemos hecho cálculos donde tú seguirías pagando tu misma factura, ¿no? Y te ahorrarías un 25%, es decir, ya el 25% tú lo notarías, con lo cual esto haría a los ciudadanos partícipes de que esto parece que está bien, lo de la transición verde, y en 10 años habrías pagado el crédito.
con lo cual tendrías toda la instalación pagada, ¿no? Ya simplemente tendrías que pagar el mantenimiento de esa instalación a esa empresa pública y el Estado tampoco tendría deuda ni esa empresa, ¿no? En 10 años se podría haber cubierto con esos créditos al 0,9% que nos da Europa. Tenemos la gran oportunidad de transformar nuestro sistema eléctrico, sacando energía del pool, bajando su precio marginal y viendo directamente a las personas que esto efectivamente, la transición verde, es transformador. Tú sabes que eso supone de alguna manera cambiar un poquito, modular el sistema de incentivos por el que nos movemos. Sí. Vale. Lo digo por si lo hemos contado ya con todos los altavoces. Estamos dispuestos a escuchar los discursos de esto no es posible, esto es una utopía, porque es que aquí ¿quién gana? Si no hay nadie que gane, no, aquí ganamos todos, que es lo que buscamos. Sí, pero ahí tenemos que ir a Gramsci, que decía, lo que tenemos claro es que estamos en el pesimismo de la razón y nosotros buscamos el optimismo de la voluntad y de hacer cosas. ¿Te das cuenta, Jordi, lo importante que es tener un gramsciano siempre a tu izquierda? Bueno, señores, que Totalmente. Estamos acabando. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos conseguido arrojar algo de luz y de perspectiva de futuro a un tema que es muy preocupante, porque pensamos sobre todo en eso, en la gente que no puede hacer frente a sus facturas, y no es poca gente. Hasta aquí lo que hemos podido explicarles hoy de la factura eléctrica. Muchas gracias a Jordi, Carlos y Mariano. Y como siempre, en par Pablo Martínez, secretaria confederal de Comunicación, pone el punto final a la reflexión. Cuidad mucho. Se os Gracias. quiere. Muchas gracias. Un saludo. Muy amable. Hasta luego. Muy bien. España es un país muy dependiente energéticamente y la cuestión nos castiga por una doble vía. En los hogares porque mantenemos periódicamente precios altos de la luz y en contabilidad nacional porque nos resta competitividad en sectores industriales electrointensivos, por ejemplo. A la espera de la subida que experimente la factura de la luz en los hogares durante este mes de septiembre, según un estudio realizado por Facua, en agosto se encareció 29,33 euros respecto al mismo mes de 2020. Hoy, un 9,5% de la población española vive bajo la pobreza severa. Eso son algo más de 4,5 millones de personas. Ambas realidades no pueden coexistir. No vale ponerse de perfil. Solo es aceptable responder de forma responsable ante un problema crucial para el mantenimiento y mejora del empleo, la competitividad de las empresas y, principalmente, el bienestar de los hogares. Y todo sin plegarse a intereses particulares. Así lo ha reclamado Comisiones Obreras con insistencia. El Ejecutivo recortará sobre la retribución de las centrales nucleares e hidroeléctricas por costes que no soportan y se subastará el 25% de la energía fuera del pool o mercado mayorista. Se referenciará la tarifa regulada a los precios estables derivados de las subastas y se establecerá un consumo vital mínimo. Además, habrá algunas rebajas fiscales adicionales. Pero el problema es que algunas de estas medidas tienen un carácter temporal, a pesar de que actúan sobre ineficiencias estructurales del sector eléctrico, y además se podrían haber tomado otras medidas para acabar con el comportamiento oportunista del oligopolio hidroeléctrico o limitar el holding de generación, distribución y comercialización, que es como actúan de hecho las eléctricas. La ciudadanía reclama valentía y ambición.